Saludamos también con mucho gusto al doctor Francisco Gil White. Él es antropólogo, historiador y analista político que está enfocado directamente, sobre todo en los conflictos de Medio Oriente, y también edita la revista Web Management of Reality. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por esta comunicación y buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias, Max. Aquí, con gusto, para comentar esto con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, yo temprano en la mañana empezaba platicando con algunos analistas expertos en temas de Medio Oriente, perdón, y sobre todo también en este conflicto, sobre el tiempo que se ha tardado el gabinete de la Organización de los Estados Americanos y también en este lado, bueno, el lado del continente europeo, la OTAN, sobre la reunión de seguridad. ¿Considera en este caso, doctor, que la reunión que se va a llevar a cabo hasta el martes de la próxima semana está en tiempo o es un poco retardada, tomando en cuenta las circunstancias que se están viviendo actualmente? No creo que tenga mucha importancia. Lo que van a hacer en ese Consejo de Seguridad es que van a decir que quieren evitar una escalada de violencia en la región, etcétera, etcétera. Todo lo cual es sinónimo de presionar a Israel para que no se defienda, porque eso es lo que hacen siempre. Y el puntero en ese esfuerzo siempre es Estados Unidos. La gente interpreta que Estados Unidos se movilizó a Oriente Medio en este contexto, que es que para defender a Israel, pero en realidad el efecto de esa movilización fue calibrar el tamaño del ataque de Irán para que la presión interna en Israel no fuera demasiado grande y así lograr evitar que Israel se defienda contestando con un contraataque a Irán, porque lo que tocaría ahorita sería destruir completo las instalaciones militares iraníes. Después de todo, es público que Irán pretende exterminar a los israelíes, lo han dicho, lo dicen cada vez. Entonces, la única respuesta razonable ahorita sería que Israel aplanara las instalaciones militares iraníes. Pero eso es precisamente lo que Estados Unidos no va a permitir. Entonces, el contexto del Consejo de Seguridad es simplemente un circo institucional internacional para darle una estampa oficial al esfuerzo de impedir que Israel se defienda. Las decisiones que ha tomado el primer ministro Benjamín Netanyahu van a beneficiar a Israel. ¿A qué decisiones nos referimos? A las declaraciones que acaba de hacer hace algún momento sobre esta guerra que están pues ya al pendiente, que están poniendo a la población en una situación prácticamente como escudos humanos. ¿Esto va a tener algún beneficio? ¿Puede acabar? ¿Qué podría suceder en este panorama? Perdón, ¿a qué escudos humanos nos referimos? Porque eso no lo tengo claro. Yo quiero pensar sobre la pregunta, doctor, que de las declaraciones de Benjamín Netanyahu, y corrígeme si me equivoco, Tania, sobre la intención de la pregunta, es que van a responder si es que ellos tienen alguna otra provocación de Irán. Y van a responder también con toda la fuerza, pero a partir de esta situación Estados Unidos se ha desmarcado. Es decir, ellos no quieren hasta el momento participar o ser un personaje importante sobre este conflicto. La decisión, y corrígeme si me equivoco, Tania, la decisión de Benjamín Netanyahu sobre la posibilidad de volver a contrarrestar un ataque, una contraofensiva contra Israel, ¿será beneficiosa para él, para su gabinete, para su postura como el primer ministro de Israel, o va a poner en riesgo nuevamente a la población israelí a partir de esta posible decisión? Netanyahu no es el que está poniendo en riesgo a la población israelí, eso lo está haciendo Irán. Irán es el que atacó. Antes de eso atacó a través de Hamas. La única diferencia ahorita es que Irán atacó desde su territorio, pero Irán tiene mucho tiempo de estar en guerra contra Israel. Tiene dos ejércitos, uno es Hamas y otro que es Hezbollah, en el sur y en el norte de Israel, y vienen atacando desde hace mucho tiempo. Israel desde hace muchísimo tiempo debió haber aplanado toda la infraestructura militar de Irán, como Ahora, decía yo hace un segundo. claro, ahora, una guerra es entre dos. Si uno tiene la intención de atacar y el otro también, que se genere este conflicto, los que están en riesgo son la población civil, en este caso tanto iraníes como... Hay que Sí. tener mucho cuidado con esas interpretaciones. Israel no tiene ninguna intención de atacar. Israel jamás ha atacado a sus vecinos, siempre ha sido víctima de ataques sin provocación y de intención genocida por parte de sus vecinos. Este es otro más. Entonces, sería un error de interpretación afirmar que ambos países quieren atacar. Israel simplemente se está defendiendo, como es el caso en cada una de estas guerras,
Y lo que está haciendo Estados Unidos, como bien mencionas tú, es desmarcarse de cualquier contraataque israelí. Es decir, Estados Unidos en realidad no está apoyando a Israel. ¿Cómo Basta un interpretamos? poquito. Claro, perdón que lo interrumpa. ¿Cómo interpretamos entonces el ataque hacia el consulado de Irán de parte de Israel, doctor? Bueno, pues es que el ataque de Hamas contra Israel es un ataque de Irán contra Israel. El hecho de que el ataque no haya venido desde el territorio iraní no cambia el hecho de que ese es un ataque iraní. Hamas y Hezbollah ambos son ejércitos patrocinados por Irán para atacar a Israel. Por lo tanto, los ataques de Irán contra Israel, sean directos o indirectos, justifican una respuesta israelí. Eso se lo buscó Irán. Tomando en cuenta entonces ya estos escenarios y los bloques que están establecidos dentro de este mapa geopolítico, Estados Unidos, sobre todo también por el proceso electoral que está por pasar, Estados Unidos cambiará su estrategia, su perspectiva. ¿Es correcto que se mantenga al margen? ¿Por qué en cuestión de horas tomó la decisión de no involucrarse directamente cuando antes había dicho que también iba a responder de alguna manera con cierto poderío si es que el conflicto escalaba en la agresión, doctor? Puro cuento, puro cuento. Hay que distinguir entre las verdaderas intenciones de los gobernantes de Estados Unidos y la gramática política que los obliga a decir ciertas cosas en coyunturas particulares. Para conservar la apariencia de una alianza con Israel, los gobernantes gringos siempre tienen que decir que apoyan a Israel. Por lo tanto, antes de este ataque estaban alardeando que iban a apoyar a Israel, etcétera. Pero su verdadera política no es ayudar a Israel, es apoyar a Irán. Lo que pasa es que a la gente se le olvida la historia. Ya se les olvidó el Irán Contra, cuando se destapó que Ronald Reagan estaba enviando miles de millones de dólares en armamento al Ayatollah Khomeini, el fundador del Estado teocrático yihadista terrorista iraní. Ya se le olvidó a todo mundo, pero ese es un dato histórico, fue un gran escándalo internacional. La gente no entiende lo que hizo Estados Unidos cuando metió con calzador a OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, al Estado de Israel a gobernar a los árabes en territorio estratégico de Israel, que es Judea, Samaria y Gaza. Judea, Samaria, perdón, lo que ustedes en los medios llaman Cisjordania, se llama Judea y Samaria. Cuando entraron OLP Fatah ahí, gracias a los gringos, ¿qué fue lo que pasó? Metieron a Irán a Israel, porque OLP Fatah es la creadora de Irán. Eso ya también se les olvidó a todo mundo, pero estaba en la primera plana del New York Times cuando Ayatollah Khomeini subió al poder en Irán. Estaba en la primera plana del New York Times que Ayatollah Khomeini estaba en el poder gracias a OLP Fatah, a Yasser Arafat, a Mahmoud Abbas, que estuvieron entrenando y armando hasta los dientes a las guerrillas de Khomeini. Y a esa organización que creó el Estado iraní, que promete genocidar a los israelíes, fue Estados Unidos el que la metió al Estado de Israel, a territorio estratégico de Israel. La política de Estados Unidos no va a cambiar. Es una política de destruir el Estado judío aliada con Irán. Basta examinar los hechos sobre el terreno y no las declaraciones públicas para entender el modelo geopolítico que realmente explica lo que está pasando, y lo estamos explicando en Management of Reality. Tenemos un artículo sobre la relación entre Estados Unidos e Irán para que la gente lo pueda entender. Claro, no podemos especular, doctor, no nos podemos adelantar, no podemos adelantar vísperas, pero bueno, si este conflicto todavía dura más tiempo, que es lo que se tiene pronosticado, ¿qué pasaría en caso de que en la administración, en la próxima elección de los Estados Unidos, quien vuelva a regresar a la presidencia de Estados Unidos sea Donald Trump? ¿Cambia la perspectiva de alguna manera o no? En absoluto, para nada. La política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio siempre ha sido exactamente la misma. Trump alardea mucho de que él va a combatir el extremismo musulmán, etcétera, etcétera. Pero ya lo conocemos, para los que ponen atención. La primera visita oficial de Trump, después de ser elegido presidente, fue a Arabia Saudita a darles $100,000 millones en armamento a los saudíes. Los sauditas han sido tradicionalmente uno de los principales patrocinadores del terrorismo musulmán en todos lados. Pero refrendó su apoyo también a Benjamín Netanyahu en su momento cuando tuvo la visita a Israel, Donald Trump, también cuando era presidente de los Estados Unidos. Es decir, ¿qué cuenta más? ¿Qué cuenta más? ¿Las palabras de Trump refrendando su apoyo o $100,000 millones a Arabia Saudita, que es un enemigo mortal de Israel, que patrocina el terror? En el escenario está ahí.
claro, el escenario está ahí, pero eso se puede vislumbrar como un doble discurso. O sea, el hecho de que la posibilidad de que exista una relación, o por lo menos se refleje una relación cordial diplomática con Israel, más allá del apoyo económico, No, pero es que, pues sí, pero eso es gramática política. Eso es lo que tiene que hacer Trump para conservar la apariencia de apoyo a Israel, que es algo que los ciudadanos estadounidenses quieren. Ellos entonces, quieren ¿cuál es el papel que está manifestando Estados Unidos en este conflicto? ¿Se está manteniendo de parte de los dos lados, jugando de alguna manera con estas dos fichas? ¿Cuál es su beneficio? No, para nada de los dos lados. Estados Unidos está del lado de Irán, siempre ha estado del lado de Irán. De otra manera, no se explica por qué Estados Unidos apoyó que entrara, más bien forzó a los israelíes a dejar entrar a OLP Fatah, que es Irán, porque OLP Fatah es la creadora de Irán, a territorio estratégico de Israel. Pero eso no es imposible, perdón, sí. eso es imposible de reconciliar con un modelo que dice que Estados Unidos está aliado con Israel. Solamente lo explica un modelo que dice que Estados Unidos está aliado con el esfuerzo iraní de destruir el Estado judío. Claro, maestro, pero no es entonces tampoco, si lo interpretamos de esta manera, un regreso a una guerra, a una posición geográfica en donde Estados Unidos durante 20 años estuvo en la guerra del Golfo Pérsico, se salió después de la administración de Joe Biden, regresar nuevamente a apoyar un conflicto en esas latitudes? Bueno, pero una vez más, habría que poner atención a cuáles son las consecuencias de esas intervenciones estadounidenses. La guerra del Golfo y luego la invasión estadounidense de Irak tuvieron como consecuencia que Irak fue destruido. ¿Qué era Irak? Irak era el rival geopolítico de Irán en Oriente Medio. La consecuencia de esas intervenciones estadounidenses fue destruir a Irak y permitirle a Irán apoderarse de Irak. Por lo tanto, Irán ahora ya tiene un corredor de tierra hasta Israel. Irán controla Irak, controla Siria, controla Líbano. Entonces, gracias a las intervenciones de Estados Unidos, incluyendo la guerra contra ISIS, en la cual se aliaron oficialmente con Irán, Irán ahora tiene un corredor de tierra hasta Israel. Y además, adentro de Israel está OLP Fatah, que es el creador de Irán, que eso no se lo explican jamás a nadie. Repito, estaba en la primera plana del New York Times cuando subió al poder Ayatollah Khomeini, que OLP Fatah había creado a Irán. OLP Fatah, repito, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Entonces, la historia de la política estadounidense, cuando nos enfocamos no en las declaraciones oficiales, sino en los comportamientos que cuestan miles de millones de dólares, es perfectamente consistente. Es una alianza con Irán para destruir a Israel. Y falta, perdón. Sí, adelante, adelante. Perdón, falta que expliquemos en Management of Reality, que lo vamos a hacer muy pronto, la política de Estados Unidos con respecto de la bomba iraní, porque hay una investigación de James Reason que se publicó un libro entero sobre esto y hubo un artículo, uno nada más en The Guardian, donde resulta que los blueprints, es decir, los planos para construir una bomba nuclear que tiene Irán, se los enviaron desde la CIA. La bomba iraní va a ser una bomba gringa. Y Francisco, maestro, ¿qué papel podría jugar Rusia en este nuevo conflicto? Pues Rusia tiene mucho tiempo apoyando a Irán. Rusia tiene una alianza abierta con Irán. La de Estados Unidos digamos, es semiclandestina, porque en público afirman ser enemigos de Irán y en secreto, como vimos en el Irán Contra, les envían armas y luego movilizan diplomacia para asistir la posición de los ejércitos de Irán, que son Hamas y Hezbollah. Mira, lo vimos ahorita en el ataque del 7 de octubre. Un mes antes del ataque del 7 de octubre, Estados Unidos liberó $6,000 millones para Irán. Y después de iniciada la ofensiva de Israel en Gaza, Estados Unidos envió $100 millones a Hamas.
Entonces, yo creo que la posición de Estados Unidos, cuando nos fijamos en los comportamientos que cuestan, es muy clara. ¿Qué podemos esperar de Rusia? Rusia abiertamente ha estado apoyando a Irán. Claro, pero cuando usted se refiere que su participación es semiclandestina o ha sido semiclandestina, ¿estamos tratando de interpretar que es a través de mercenarios y no de manera oficial, maestro? No, no, no. Cuando digo semiclandestina, lo que quiero decir es que hacen las cosas en secreto o las hacen tapando lo que hacen con una narrativa pública que confunde a la gente sobre sus verdaderas intenciones. Pero los hechos son muy claros. Si un mes antes del ataque de Irán le enviaste $6,000 millones a Irán y después de iniciada la ofensiva de Israel contra Hamas le envías $100 millones a Hamas, ¿de qué lado estás? Cuando ataca Irán a Israel con 300 misiles y drones o no sé cuántos enviaron, y tú inmediatamente te desmarcas de cualquier respuesta israelí, ¿de qué lado estás? Lo que están haciendo es proteger a Irán. Es que eso es lo que llama la atención, claro. Esa es una de las preguntas que surgieron que llaman a la atención 2 horas, 3 horas después de que su posición, claro, después de que su posición, cuando se estaba llevando a cabo el conflicto, era otra. Es decir, vamos a apoyar a Israel con todo lo que tengamos también, pero, claro, 4 horas después se desmarca. Esa fue la primera incógnita y lo que llamó la atención. Porque vamos a apoyar a Israel son palabras. Apoyar a Israel sería atacar junto con Israel a Irán y destruir cualquier posibilidad de que Irán use una bomba atómica. Eso es lo que protegería a todo Oriente Medio, porque los iraníes tienen una ideología yihadista. ¿Qué quiere decir? El yihadismo está basado en el Corán y lo que dice es que los musulmanes se ganan el cielo si matan infieles que no se quieren convertir al Islam. La clase gobernante de Irán tiene esta ideología, lo cual quiere decir que a ellos no les importa que se mueran muchos musulmanes en un intercambio nuclear con tal de destruir en un genocidio a Israel. Eso lo dijo con todas sus letras Ayatollah Hashemi Rafsanjani en alguna entrevista que dio. Rafsanjani es el padre fundador del programa nuclear iraní. Entonces los iraníes han dejado claro que a ellos no les importa cuántos musulmanes se mueran en un intercambio nuclear con Israel, siempre y cuando ellos logren destruir Israel. Están locos. Entonces, lo que realmente defiende no solamente a los israelíes, sino a todo mundo en Oriente Medio, a los musulmanes y a los judíos, a todos, sería la destrucción de todo el programa militar iraní. Y esta fue la excusa perfecta para lanzar aquel ataque. Pero ¿qué hacen los gringos? Dicen, no, nosotros nos desmarcamos de cualquier respuesta israelí. Claro, porque el patrón histórico de toda la política exterior estadounidense ha sido fortalecer y proteger a Irán. ¿Se fijan que a Irán nunca lo atacan? El que está desarrollando un programa nuclear, de bomba nuclear, es Irán, pero a Irán nunca lo atacan. Atacaron a Irak, que era el rival de Irán. Y si ustedes recuerdan, dijeron que Irak tenía armas de destrucción masiva. Esa fue la excusa para atacar a Irak. Cuando invadieron Irak, resultó que no las encontraron por ningún lado. Ah, bueno. Sí, Irán, todo el mundo está de acuerdo, la excusa está desarrollando armas de destrucción masiva, pero a Irán nunca lo atacan. Claro, y la excusa en su momento fue pues cazar finalmente en su momento al líder iraquí, a Saddam Hussein, para pues, derrocarlo del poder. Esa fue de alguna manera la justificación o la razón para entrar a Irak de la manera en la que conocemos. Tendremos que... Pero la justificación era que supuestamente Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Sí, a eso me refiero. Fue la excusa. Y cuando entraron, resultó que no las encontraron. Claro, pero de alguna manera ellos sabían muy por debajo del discurso que no las tenían, pero la excusa, la justificación era cazar a Saddam Hussein y terminar con el régimen iraquí de tantos años, queremos pensar que tuvo en esa nación. ¿Por qué quitaron a Saddam Hussein? ¿Por qué quitaron a Saddam Hussein? Por los intereses petroleros o por los intereses del comercio petrolero que tenían o que se estaban limitando hacia los Estados Unidos. ¿Queremos pensar que esa pudo haber sido la razón? Esa hipótesis no explica nada porque la destrucción de Irak redujo el flujo de petróleo. Y todo ese petróleo ya lo tenían. A Saddam Hussein le estaban comprando petróleo. ¿Cuál es el problema? La producción de petróleo de Irak se fue al suelo cuando invadieron Irak. Lo que sucedió con la invasión de Irak es que le dieron Irak a Irán. Y de hecho, y sobre esto también tenemos, esto se documentó en el Financial Times y en el New York Times, cuando Estados Unidos
invadió Irak, se aliaron con Irán para invadir Irak. Y la consecuencia, por ejemplo, una de las cosas que hicieron los gringos con esa invasión fue que en Irak bombardearon a los grupos disidentes iraníes que tenían bases en Irak. Esos fueron destruidos con bombas gringas a la hora de invadir Irak. Y también hubo apoyo iraní para la invasión de Irak. Qué cosa más increíble, que Irán ayudara a Estados Unidos a invadir a su vecino. Acabaron con los gringos a un lado. ¿Eso no le preocupaba a Irán? Pues obviamente que no, porque toda la historia de la relación entre Irán y Estados Unidos, cuando se analizan los hechos militares y financieros, es de alianza, no de enemistad. Con quien tiene una enemistad los jefes de Estados Unidos es con Israel. Si no, no hubieran metido a OLP Fatah, la creadora de Irán, al Estado judío. Y entonces parte también de los intereses más sólidos que tiene Estados Unidos sí es el comercio de armas, pero también el comercio que existe a través del petróleo directamente con los Emiratos Árabes, como usted lo dijo hace un momento. Ese, digamos, que podría ser... No, eso fue con Arabia Saudita. Con Arabia Saudita, sí, exactamente. Con Arabia Saudita, que sería entonces el interés más importante y sobre el papel que está desempeñando Estados Unidos en esa región. Eso es lo que tenemos que... La verdad, no creo, Max. Yo creo que el interés principal de Estados Unidos es político, no económico. No es venta de armas, aunque por supuesto siempre lucran con la venta de armas y eso es un beneficio para ellos, pero en mi opinión el interés principal es geopolítico. El gobierno de Estados Unidos, la gente que controla el gobierno de Estados Unidos, no son demócratas. No son demócratas. Durante toda la historia moderna, el gobierno de Estados Unidos se ha aliado con dictaduras de extrema derecha. Arabia Saudita es un ejemplo. Y esa alianza con dictadura, tenemos la Operación Cóndor, la famosa Operación Cóndor, que representaba una alianza de los servicios secretos de todas las dictaduras militares de extrema derecha de Sudamérica con la CIA. Eso también lo hicieron los gringos. Siempre han tenido una política de aliarse con la destrucción de la democracia, al mismo tiempo que de sus labios están siempre defendiendo que quieren más democracia, etc. Pues no es cierto. Y el Estado de Israel sí representa es la única democracia en Oriente Medio y además la historia del pueblo judío es la historia de la lucha contra la opresión. Recordemos que el pueblo judío, la ley de Moisés tiene su origen en una revuelta de esclavos, según la tradición del Éxodo. Los israelitas eran esclavos del faraón egipcio. Y esa tradición del judaísmo es la que transformó Occidente. Es gracias a la tradición judio-cristiana que Occidente terminó produciendo democracias. Pero eso no es lo que le interesa a los gobernantes de Estados Unidos. Si les interesara, realmente estarían defendiendo a Israel y no a las dictaduras de extrema derecha, yihadistas, musulmanas, con las cuales están aliados con Arabia Saudita oficialmente, están aliados con Qatar, que es otra dictadura yihadista. De hecho, Estados Unidos tiene su base militar más importante en Oriente Medio, la tiene en Qatar. Sí. En Qatar. Qatar es el principal financiero de Hamas, junto con Irán. Entonces, las alianzas de Estados Unidos, cuando observamos las alianzas, el gasto de miles de millones de dólares y las posiciones cuando realmente cuentan, ahí vemos dónde realmente está alineado Estados Unidos. Y es a eso a lo que hay que poner la atención, no a las declaraciones públicas. ¿Sabes por qué? Porque las declaraciones públicas no cuestan nada. Claro. Y los miles de millones de dólares que reparten a los enemigos de Israel, esos cuestan miles de millones de dólares. Claro. Entonces, cuando ves los comportamientos que cuestan, ahí es donde ves en dónde realmente está la intención. Claro, pero establecen posiciones diplomáticas importantes. Hay que estar atentos en estas próximas horas, en los próximos días, para saber cómo evoluciona, si es que es así, este conflicto entre Israel e Irán y sobre todo, pues también esta tensa calma que se vive en esa parte del mundo. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación, por el análisis. Seguiremos al pendiente. Gracias a ustedes.